Bueno, pues vamos a dar comienzo a la primera ponencia y para mí es un placer presentaros a David Bueno y Torrents. David es científico, doctor en biología, profesor e investigador de genética en la Universidad de Barcelona. Pero, además de esto, que ya es muchísimo, también me parece que importante destacar algunas notas biográficas que demuestran su compromiso desde el ámbito científico con la educación, que, según él afirma, comienza antes del nacimiento. Primer dato a tener en cuenta para nosotros y nosotras que nos dedicamos a la educación en la primera infancia. Su trayectoria profesional y académica está centrada en la genética del desarrollo, la neurociencia y su relación con el comportamiento humano. Ha trabajado principalmente en Barcelona, pero también ha realizado estancias científicas en otras universidades europeas, como la Universidad de Oxford y otras de Austria y Alemania. Imparte clases de diversas materias del campo de la genética en el máster de formación del profesorado y en el máster de comunicación especializada. Suponemos que lo del máster de formación del profesorado es porque él dice, también un dato importante para nosotros, que los descubrimientos de la neurociencia tienen que tener implicaciones en cómo se forman los profesionales de la educación, es decir, nosotros, porque somos los primeros que podremos aplicar los cambios que se deducen de estas investigaciones. Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas especializadas. Es autor de varios libros, pero hoy, ya que nos encontramos en un ámbito educativo, voy a destacar el libro Educación para una cultura de paz, una propuesta desde la pedagogía y la neurociencia. También es autor de libros de texto de primaria, de secundaria y de bachillerato y colabora en diferentes medios de comunicación. Ha sido colaborador en diversas obras enciclopédicas, es director y editor científico de la colección Catálisis. Todavía hay más. En 2010 ganó el Premio Europeo de Divulgación Científica, Estudio General, con la obra El enigma de la libertad, una perspectiva biológica y evolutiva de la libertad humana. Además de todo esto, tiene un blog sobre neuroeducación, un blog en catalán, que se llama Criatures, pero que él subtitula ¿Cómo podemos aprovechar los conocimientos científicos para educar aún mejor a nuestros hijos? También interesante. Seguro que hace otras muchas cosas, pero yo creo que con esto nos hacemos una idea de a quién vamos a tener el placer de escuchar. Así es que en cuanto yo me calle, que va a ser ahora mismo, él puede empezar y nosotros y nosotras vamos a disfrutar. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por haberme invitado a venir. Lo único que me sabe mal es que no me voy a poder quedar. He llegado a las 6, estaba entrando por la puerta y a las 8 tendré que salir para volver a buscar el tren hacia Barcelona. Y me hubiese gustado quedarme mañana para sacar un poco la cabeza por aquí y hacer un poco el turista también, ¿no? A ver, yo os he venido a hablar sobre neurociencia y educación en relación al arte, con el subtítulo ¿para qué necesitamos el arte? Antes de empezar, me gustaría comentar un par de cosas que suelen ser habituales. La primera es que muchas veces cuando doy alguna conferencia en un foro de maestros, siempre hay quien piensa, caramba, ahora vendrá un neurocientífico a hablarnos sobre el cerebro. Seguro que va a usar unas palabras que no vamos a entender nada. Pues no, lo siento. No voy a usar ninguna palabra rara, algunas sí, pero pocas. Si esto fuese un congreso científico, si no usase 2 tecnicismos en cada frase, parecería que no sé nada. Pero el problema es que muchas veces no nos entendemos ni a nosotros mismos. Entonces, usar
palabras raras. Lo único que hace es poner una barrera y la gracia de la educación precisamente está en quitar barreras. Así que voy a usar pues, las palabras tan coloquiales como sea posible. La segunda cosa empieza igual, ¿eh? Caramba, ahora viene un neurocientífico y nos va a hablar sobre educación. Seguro que nos dice que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal y que hay que cambiarlo todo. Pues lo siento otra vez, voy a decepcionarles de nuevo, porque precisamente para mí lo más importante que está aportando la neurociencia aplicada al campo de la educación es que explica por qué todo aquello que tradicionalmente se ha llamado pedagogía moderna, explica por qué esta pedagogía funciona y por qué otras pedagogías no funcionan o tienen consecuencias graves, nefastas, a medio y a largo término. Por lo tanto, tal vez no es que aporte mucha cosa nueva, sí que aporta matices, pero sobre todo lo que es un llamamiento muy importante a no dar marcha atrás. Cuando sale algún currículum en el que se lamina el arte y la música y todo esto, pues a no hacerle caso. Básicamente porque el cerebro no funciona de esa manera, ¿vale? El cerebro funciona integrando precisamente todo lo que sería el arte, la música, la literatura, todo un pack integrado y sin esto pues el cerebro funciona a una fracción de su pleno rendimiento. Dicho esto, vamos a empezar. Cuando me invitó Blanca, ya le dije, yo no sé si voy a poder aportar muchas cosas nuevas. Así que, pero bueno, voy a intentarlo. Y básicamente, ¿para qué necesitamos el arte? Para todo. Yo con esto ya terminaría. Ya daría mi charla por concluida, ya me iría a buscar otra vez el tren, pero como todavía me quedan pues 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos, pues bueno, vamos a contar algo más, ¿no? Hablemos de neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro. El cerebro es el órgano físico-biológico que tenemos dentro del cráneo. Tradicionalmente, y todavía ahora y en el futuro, disciplinas como la pedagogía, la psicología, la sociología han estudiado la mente de las personas. La mente es el conjunto de facultades intelectuales y funciones psíquicas de las personas, de una persona, y surge del funcionamiento del cerebro. El funcionamiento del cerebro genera la mente individual de cada uno. Por lo tanto, el cerebro es este soporte físico-biológico de la mente. La neurociencia lo que hace es estudiar cómo funciona el cerebro, qué se activa en el cerebro cuando aprendemos por motivación, porque tenemos ganas, cuando aprendemos porque nos obligan, cuando aprendemos a través de la alegría o de la sorpresa, cuando aprendemos a través del miedo. Os voy a explicar que a través del miedo se pueden aprender muchas cosas, aunque no es la estrategia pedagógica que yo voy a sugerir, por supuesto. Explica todo esto, qué se activa en cada uno de estos casos y lo correlaciona con las actividades mentales, que se activa en cada caso. He hablado de aprendizaje, podía hablar de cualquier otro comportamiento humano. El cerebro es un órgano que pesa aproximadamente pues, 1,5 kilos, tiene el tamaño de un coco. La textura parece como la de la mantequilla fría, aunque no esté frío, aunque lo acabemos de sacar y esté caliente, tiene la textura esta así como resbaladiza. El color no es especialmente bonito, aunque sobre gustos, pues cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Pero tiene un color así como blanco ensuciado, ¿no? Como gris, rosáceo. Tiene forma de nuez, está formado por 2 hemisferios conectados por debajo, con toda una serie de surcos. La primera vez que dije que tenía forma de nuez en un auditorio inglés en Oxford, me miraron todos con los ojos abiertos diciendo, ¿forma de nuez? El cerebro tiene forma de coliflor. Bueno, se ve que para la cultura inglesa
anglosajona en general, en Inglaterra, Estados Unidos, comparan el cerebro no como una nuez, como solemos hacer nosotros, sino con una coliflor. Bueno, si aquí hay algún inglés en la sala, es una coliflor. No él o ella, el cerebro, ¿vale? El cerebro está formado por unos 85.000 millones de neuronas, que son las células que dan nuestra vida mental. Pero el número de neuronas no es importante. A ver, es importante tener un mínimo, claro. Si tuviésemos 237 neuronas, seríamos un gusano intestinal. El gusano intestinal es el que más se usa en el laboratorio como gusano y tiene siempre exactamente 237 neuronas. Nosotros tenemos unos cuantos miles de millones más. Pero llegado a un número mínimo para funcionar, no viene de 5.000 millones o de 10.000 millones más o menos. Un cerebro con 65.000 millones de neuronas tiene las mismas capacidades que uno con 95.000 millones. La media está en 85.000 millones. No hay diferencia en cuanto a las capacidades por el número de neuronas. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un cerebro y otro? Las conexiones que se establecen entre estas neuronas. Un cerebro humano, de media, tiene alrededor de 1 billón con B de conexiones entre sus neuronas. Y es en el patrón de activación de estas conexiones donde residen nuestras capacidades mentales, la capacidad de aprender, la capacidad de emocionarnos, la capacidad de motivarnos y la capacidad de aburrirnos. Todo esto reside en estos 100 billones de conexiones. Si pusiésemos una conexión detrás de otra haciendo un largo hilo, un solo cerebro humano haría un hilo capaz de dar 4 veces la vuelta a la Tierra. Imaginaros la complejidad que tiene el cerebro humano. A mí me gusta mucho comparar el cerebro humano con la papiroflexia. Conocen, ¿no? La papiroflexia, el origami, este noble arte japonés de convertir una hoja de papel bidimensional en un objeto decorativo tridimensional, ¿vale? Con origami, con papiroflexia, se puede hacer pues, desde un cerebro. Esto es un cerebro hecho con papiroflexia, yo no sé de hacer, y mucho menos un cerebro. Pero se pueden hacer muchas cosas. Un luchador de sumo, como yo no sé, pues busqué imágenes por internet y me salió esta y me hizo mucha gracia porque no sé por qué termina con calzoncillos y todo. No sé cómo lo hacen, pero termina así. O cosas más habituales, una pajarita, un barco, un dinosaurio que gusta siempre a los chavales. Bueno, imaginemos por un momento que esto no fuese una charla sobre neurociencia, sino un taller de papiroflexia. Yo llego y con las prisas, yo he tenido clase hasta la 1 en la facultad, hasta de 12 a 1 estaba dando clases de ingeniería genética, pobres alumnos. Con las prisas para no perder el tren, que salía a las 2, hay que me dejo los pedazos de papel para hacer el taller y recojo los que encuentro allí en el laboratorio, al lado de la fotocopiadora. Bueno, y algunos pues los traería pues perfectamente rectangulares, otros a lo mejor alguien los habría cortado y les faltaría una punta, otros serían más pequeños, cuadrados, y yo, disimulando, reparto un papel para cada uno le toca al que le toca, y digo, venga, vamos a hacer una pajarita. Pues venga, cogemos, yo no sé hacerlas, me lo invento. Cogemos, doblamos una esquina para allá, otra esquina para aquí. Claro, alguien dice, oye, a mí me falta una punta. Bueno, pues no sé, espabila, ¿vale? Vale. Si todos siguiésemos, si todos hubieseis seguido las instrucciones exactas para hacer la pajarita que yo voy dando, si a alguien le falta una punta, bueno, a lo mejor le saldría una pajarita sin pata, o sin pico, o sin cabeza, o sin cola, ¿vale? ¿Dónde está la gracia? Bueno, pues en ver que si falta una punta, bueno, pues a lo mejor si yo lo doblo un poco antes de empezar, genero otra vez un rectángulo con todas sus puntas. Más pequeño, sí, pero entero. Y si yo ahora lo doblo, me saldría una pajarita que no le faltaría nada. Eso sí lo sé doblar bien. Si no soy demasiado hábil manipulando con las manos, pues aunque tenga un buen pedazo de
papel, saldría una pajarita, pues, deforme, con una pata más corta que la otra, ¿vale? ¿Qué tiene esto que ver con la educación? Básicamente, que todos partimos, nosotros y nuestros alumnos, todos partimos de un sustrato biológico ineludible. ¿Qué sería el pedazo de papel que yo he dado? Este sustrato biológico son los genes que hemos heredado de nuestros padres. Hemos heredado todos, la mitad de genes de nuestra madre, la otra mitad de nuestro padre. Todos tenemos todos los genes, pero con distintas variantes. Si no seríamos idénticos, y solo con echar un vistazo alrededor vemos que tenemos algunas características distintivas. Todos tenemos todos los genes, pero distintas variantes. Esto se ve muy bien con el grupo sanguíneo. Todos tenemos un gen que dice que debemos tener un grupo sanguíneo, pero según qué variante tengamos, hay personas que somos del grupo sanguíneo A, otros del 0, otros del B, ¿vale? Son distintas variantes. Alguien dirá, ¿y el AB? Bueno, pues el AB es que tiene una variante A y otra variante B. No es una variante específica en sí misma, hay solo tres, la A, la B y la 0. En los genes, todos digo, tenemos los genes que hemos heredado, tenemos alrededor de unos 20.500 genes, de los cuales 8.000 funcionan en algún momento en nuestro cerebro. En otras partes del cuerpo, la mayoría también, pero en el cerebro. Estos 8.000 genes presentan sus variantes, algunos de ellos no 2 o 3, sino hasta 50 o 100 variantes diferentes que dan matices a la forma como se genera el cerebro o cómo funciona el cerebro. Lo que significa que de nacimiento ya no hay dos cerebros iguales, cada uno tiene su propia configuración genética en el cerebro. Es el papel que yo os habría dado. Algunos rectangular, otros les faltaría una punta. No es que falte nada en el cerebro, es solo para poner un ejemplo. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en saberlo doblar bien. No en que le falte una punta. Si le falta una punta, pero yo sé redoblarlo, haré una pajarita perfecta. Si lo tengo todo entero, pero no lo doblo bien, me saldrá un churro, ¿vale? El hecho de doblar el papel es el equivalente de la educación. Lo que hace la educación es doblar nuestro cerebro para sacar el máximo provecho y generar una figurita que sea bonita al final. No lo dobla físicamente, sino lo que hace la educación es... no me sale la palabra, perdón. Lo que hace la educación es favorecer determinadas conexiones dentro del cerebro. Condiciona qué conexiones de estos 100 billones que tenemos, qué condiciones se terminan formando. Y estas conexiones son las que generan nuestra vida mental. Es decir, que muchas veces no importa tanto cómo era al principio, sino qué terminamos generando al final. Un papel que le falte una punta puede generar una pajarita mucho más bonita que un papel todo entero. El récord mundial, récord Guinness de hacer una pajarita de papel, la tiene un relojero catalán que la hizo con sus pinzas a partir de un rectángulo que hacía 0,33 por 0,36 milímetros. Y es una pajarita perfecta. Claro, es pequeña, pequeña, pequeña. Sí, claro, es que el papel era pequeño, pequeño, pequeño. Pero es mucho más perfecta de la que yo sería capaz de hacer con un papel de este tamaño, ¿vale? Un poco para ejemplificar el papel de la educación. Esto hace que a partir de una misma hoja podamos generar una persona que se parezca a Yoda o una que se parezca a Darth Vader, ¿vale? Por poner ejemplos de dos personalidades aparentemente contrapuestas. De esta comparación, ahora vienen los 30 segundos promocionales. De esta comparación yo lo he llamado cerebroflexia, por comparación con la papiroflexia. Si a alguien le interesa, hace 1 año y medio salió publicado este libro que habla precisamente sobre cómo se forma el cerebro y cómo vamos generando conexiones nuevas. Y si a alguien le interesa la aplicación de esto al campo educativo, hace 4 semanas salió publicado este otro libro, Neurociencia para educadors, que de momento ha salido en catalán, pero en septiembre va a salir en castellano. Precisamente venía en el tren terminando la traducción.
¿vale? Así que, si a alguien le interesa, saldrá con octaedro. Vale. El cerebro, por tanto, es mezcla de genes y de educación. Educación en sentido amplio, de ambiente, de educación. Educación en la escuela, en la familia, en la sociedad. Como los genes no los podemos tocar, aunque yo sea genetista y me duela decirlo, como los genes no los podemos tocar, ignorémoslos. Centrémonos, pues, en la educación. Centrémonos en la educación. Si nos centramos en esto, yo pienso que la primera pregunta que nos deberíamos plantear, que seguro que os habéis planteado todos, es ¿para qué debe servir la educación? Es una pregunta que nos debemos plantear desde la pedagogía, la sociología, la psicología y la neurociencia, pienso que también. ¿Para qué debe servir? Puede servir para muchas cosas diferentes. Puede servir para formar personas crédulas y sumisas que no se planteen el orden establecido, que no se sientan como elementos transformadores de la sociedad. Sí, la educación puede servir para eso. El cerebro es suficientemente plástico, esta es una palabra clave del cerebro, su plasticidad, es suficientemente plástico para permitir que a través de la educación generemos personas de este tipo. De hecho, muchos países del mundo usan la educación precisamente para esto, y aquí durante mucho tiempo se usó para esto. Y hace tiempo que no, pero durante mucho tiempo se usó precisamente para esto. Puede servir para formar profesionales competitivos, competentes, muy cualificados y que busquen sobresalir, lo que hace que sean competitivos entre ellos, que les guste entrar en competencia con otras personas. La educación puede servir también para eso. De hecho, también hay países del mundo, especialmente en Asia, Corea del Sur, Japón, que usan la educación para esto. Cada tipo de educación tiene sus consecuencias. El cerebro lo soporta todo. El objetivo que marcamos para la educación es ideológico. Puede ser uno, puede ser otro, es ideológico. Y el puente entre la neurociencia, que explica cómo funciona el cerebro, y la práctica diaria en el aula para conseguir estos objetivos, este puente es la pedagogía, que sigue funcionando y debe seguir funcionando como tal, estableciendo este vínculo. ¿Cuál debe ser para mí el objetivo de la educación? Y todo mi mensaje, todo lo que yo cuento, lo refiero a este objetivo que, repito, es ideológico, por lo tanto es criticable como cualquier otro. Para mí, la educación debe servir para ayudar a las personas a crecer en dignidad. Claro, la dignidad es una de esas palabras tan difíciles de definir. Yo la defino de forma muy simplificada como el derecho que tiene cada uno de ser respetado por ser como es y de tener las mismas oportunidades que cualquier otro para alcanzar los objetivos que se proponga dentro de sus capacidades. Hay cerebros más creativos que otros, genéticamente hay genes que influyen en la creatividad directamente, que influyen en muchos aspectos de nuestro cerebro. Por lo tanto, tener tantas oportunidades como cualquier otro dentro de las capacidades que cada uno tenga. Y de la misma manera que yo lo exijo para mí, lo ofrezco en igual medida a todo el resto de la sociedad. Dignidad individual y dignidad colectiva. Si nos pusiésemos de acuerdo, digo, todo mi mensaje lo baso en esto. Si tuviese que basarlo en hacer profesionales competitivos y competentes, seguramente no hablaría de arte. ¿Vale? Pero yo creo que sí, que justamente el arte lo que hace es contribuir a muchas cosas, pero entre ellas a la dignidad humana. Si nos ponemos de acuerdo en que este puede ser el objetivo de la educación, la siguiente pregunta debería ser ¿qué, cuándo, cómo debemos enseñar? Tenemos el cerebro que lo permite casi todo, el objetivo ideológico y la pedagogía, bueno, ahora qué, cuándo y cómo debemos enseñar. A mí es una pregunta que no me gusta. No me gusta el verbo enseñar. Yo creo que deberíamos hablar de aprender. ¿Qué, cuándo y cómo debemos aprender? Pero no porque tengamos que aprender muchas cosas nuevas nosotros. O no me refiero a esto. Claro que tenemos que aprender muchas cosas nuevas, pero ya lo doy por supuesto.
Cada día aprendemos cosas nuevas. El simple hecho de despertarnos, leer el periódico, escuchar la radio, hablar con los compañeros, esto nos hace aprender cosas cada día. El simple hecho de estar aquí ahora es que tenemos ganas de aprender alguna cosa nueva. Por lo tanto, esto ya lo doy por hecho. Me refiero a la actitud con la que nos relacionamos con nuestros alumnos. Si yo me relaciono con los alumnos pensando, hoy les voy a enseñar dentro de su cerebro estoy activando redes neurales de enseñar. Pero yo no quiero que me enseñen nada, yo quiero que aprendan algo. Si yo me relaciono con ellos pensando, hoy aprenderemos todos, yo también, cosas diferentes, por supuesto, el rol del profesor es y debe ser necesariamente diferente al rol del alumno. Por lo tanto, aprenderé cosas diferentes, pero todos aprenderemos. Si yo me relaciono convencido de que aprenderemos, estoy activando en sus cerebros redes neurales de aprender. No es tan fácil, no es que yo piense aprenderemos y todos se pongan a aprender de golpe. No, a partir de ahí lo que he hecho es abrir la puerta para facilitar el aprendizaje. Ahora me toca transmitir algún tipo de conocimiento o lo que vaya a transmitir ese día. Pero ya he ganado la predisposición hacia aprender. ¿Por qué sucede esto? Pues lo voy a dejar hasta casi el final, ¿vale? Cuando nos acerquemos al final voy a resolver esta pregunta. Sigamos. Hablar del cerebro, y enseguida voy al arte, ¿eh? Enseguida me voy ya al arte. Hablar del cerebro implica hablar de dos procesos que son fundamentales. Uno es el desarrollo. El cerebro va cambiando desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos, y cada etapa pasan unas cosas diferentes. Por lo tanto, hay que conocer mínimamente qué está sucediendo en cada etapa. Y la otra es la evolución, cómo hemos llegado a tener un cerebro como el que tenemos. Esta evolución marca nuestras capacidades actuales. El desarrollo, decía, desde el nacimiento hasta que nos hacemos adultos y más allá, siempre va cambiando nuestro cerebro. Y de hecho, incluso antes de nacer, ya el último mes antes de nacer, el último mes de gestación, el feto ya interacciona con el ambiente, es cuando empieza a sacar codos, rodillas, manos, pies, no sabes muy bien qué bultitos que van saliendo, ya se está relacionando. Si tú haces ruido cerca de donde está él, hace muecas o se retrae o empieza a moverse, no es que baile, pero reacciona ante el exterior. Y no solo eso, la neurociencia es una ciencia en este sentido todavía muy joven y que está aportando muchas cosas nuevas. Hace 15 días justo, salió un artículo en el que se demostraba científicamente que las muestras de afecto dentro de la pareja, cuando la señora está gestando, favorecen el desarrollo del cerebro. El simple efecto de mostrar afecto hacia tu pareja, por un motivo muy simple, y es que cuando mostramos afecto hacia alguien, ese alguien produce más oxitocina. La oxitocina es una neurohormona que se relaciona con el parto, sí, es la que inyectan cuando quieren que dilates y no estás dilatando, sí, pero se relaciona sobre todo con la vida social. Por lo tanto, mostrar afecto hacia alguien hace que ese alguien produzca más oxitocina. Pues bien, en el caso de una mujer gestante, la oxitocina que produce atraviesa la placenta y llega hasta el cerebro del feto. Y una vez en el cerebro hace dos cosas. Por lo tanto, cuanto más oxitocina produzca, mejor para ese cerebro. Hace dos cosas. Uno, aumenta el número de conexiones de una zona que se llama hipocampo, que es donde se gestiona la memoria. La memoria no está en el hipocampo. La memoria está por todo el cerebro, ¿vale? Y cuanto más neuronas tenga un aprendizaje, mejor lo recordamos y con más eficiencia lo podemos utilizar. El hipocampo vendría a ser como la lista de preferidos de un buscador de Internet. Ahí está el nombre, pero no está toda la información de esa página. Cuando clicamos allí, lo que hace es, a través de la dirección, buscar esa página y abrirnosla. Pues bueno, el hipocampo lo que hace es tener este listado de direcciones y cuando queremos
recordar a qué hora sale el tren, pues me está activando la pestañita con el sitio donde tengo la información de a qué hora va a salir el tren, ¿no? Esto hace que ya nazcan con más conexiones, capacitándoles para tener más gestión de su propia memoria. Pero no solo eso, armoniza varias redes neurales, es decir, las conecta, redes neurales que permiten gestionar la ansiedad. Es decir, la oxitocina que genera la madre hace que el niño cuando nazca o la niña cuando nazca sea más capaz, y durante toda su vida, de gestionar el estrés, la ansiedad. Hace personas más estables y, por lo tanto, con más capacidad también de aprendizaje o, sencillamente, de saber dónde buscar su propia felicidad, ¿vale? No voy a hablar de más cosas que se saben de antes de nacer, porque no os llegan todavía esos niños. A lo mejor un día habría que hacer escuelas para madres gestantes y empezar a contar todo esto, pero dentro de un rato les hablo de cómo se forma el cerebro desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos. El segundo tema es el de la evolución. La evolución es crucial y voy a empezar por ahí, por la evolución. Tenemos el cerebro más grande que se conoce, más grande en relación al resto del cuerpo. Por supuesto, el cerebro de un elefante es más grande que el nuestro, pero es que todo el elefante es mucho mayor que nosotros. Pero en proporción el nuestro lo supera con creces, mucho, mucho. Se había dicho tradicionalmente que tenemos un cerebro tan grande porque la evolución había favorecido las conexiones que nos permiten crear cosas, generar instrumentos nuevos. Claro, somos una especie que ni tenemos uñas ni colmillos afilados, ni somos fuertes para trepar rápidos a un árbol. Si corremos y nos persigue un león, seguro que nos alcanza. Si corremos para atrapar una gacela, seguro que huye y no la podemos alcanzar nunca. Por lo tanto, hemos sobrevivido porque construimos herramientas, porque somos creativos. Y esto se consideraba que era el principal factor de selección, se le llama así, lo que había favorecido que el cerebro se fuese haciendo grande. Pues no, recientemente se ha visto que no. El principal factor de selección es vivir en sociedad. Vivir en sociedad es lo más complejo que hay, mucho más que inventar un hacha de piedra, muchísimo más. Vivir en sociedad implica mantener tu individualidad, pero integrarte en un grupo. Anticiparte a las acciones de los demás para sacar tajadas si puedes y para que no se aprovechen de ti. Esto implica saber cuáles son las intenciones de las demás personas, pero un grupo no es solo 2 personas. Pueden ser 10, 20, 50, 200. El grupo humano típico, no los likes de Facebook o de lo que sea, no. El grupo humano típico son las personas que conocemos, amigos, parientes, etc. Está formado por unas 200 o 250 personas. Si hacen una lista ya verán que más o menos sale por ahí. Claro, 200 personas juntas, la tribu, vivimos en grandes grupos desde hace poco. La especie humana ha vivido durante cientos de miles de años en grupos de 200 personas. Nuestro cerebro está acostumbrado a 200 o 250 personas, ¿vale? Pues, claro, estar con 200 personas significa mucha actividad mental. Eso es lo que ha favorecido un cerebro grande, estar con otros. Y la capacidad de inventar cosas es el efecto secundario de tener un cerebro grande. Y ha ido bien, claro que sí, pero no es el principal motivo de que nuestro cerebro sea grande. ¿Qué relación tiene esto con el arte? Bueno, las primeras expresiones artísticas, que se sabe claramente que son artísticas, datan de hace unos, 60.000, 70.000 años, depende, ¿vale? Sí que a veces se dice que, se ha encontrado una figurita de hace 200.000 años que recuerda a una Venus, pero no está muy claro de que eso realmente lo haya hecho un ser humano o sea fruto del azar. Las que claramente se han hecho, ex professo, datan de hace unos 60.000 años. ¿Qué gracia tiene? Bueno, pues que hace unos
80.000 años, un poco antes, seguramente ya las había antes, pero se han ido estropeando con el paso de los miles de años, hace unos 80.000 años nuestro cerebro cambió. Permitió, por un lado, crear cosas de forma continuada. Hasta hace 90.000 años, las herramientas que usábamos no diferían para nada de las que usaba un neandertal. Para nada. Y hace unos 80.000 años empezaron a cambiar y cada vez han ido cambiando más rápido. Coincidió con las primeras manifestaciones artísticas y coincidió con un lenguaje elaborado. El lenguaje de nuestros ancestros de hace más de 90.000 años se llaman los Homo sapiens arcaicos, nosotros seríamos Homo sapiens modernos. El lenguaje de los Homo sapiens arcaicos era mucho más simple que el nuestro, por un simple motivo físico, su cuello. Su cuello era más corto, el ángulo que hacía era mucho menor y eso no permitía vocalizar como lo hacemos nosotros. Más o menos reconstruyendo cómo era, a través de fósiles, su lenguaje era una mezcla era como un rap. Canciones con algún significado, con palabras, pero que no entiendes muy bien qué te están diciendo. Eso lo que significa es que la transmisión de información no era como la que es ahora. Arte, creatividad y lenguaje nacieron al mismo tiempo. Y veremos que están mucho más relacionadas dentro del cerebro de lo que parece. El arte ha ido cambiando, como nuestro cuerpo, nuestro cerebro también ha ido cambiando. He puesto aquí dos cuadros de Van Gogh, uno, y de Dalí otro. Son los dos pintores favoritos míos, por eso he puesto estos. Pero bueno, cualquiera vale, ¿eh? La cuestión es que el arte es instintivo en nuestra especie. Otra cosa es que nosotros nos empeñemos en catalogar los pintores y en hacer exposiciones y en subastar sus cuadros, pintores o escultores o lo que sea. Pero el arte es instintivo. Tú a un chaval, a un niño o una niña pequeño le das un lápiz o unos colores, lo primero que hace es empezar a pintar, sin que nadie le coja la mano y le enseñe cómo tiene que hacerlo. A la que ve una hoja en blanco o el suelo o una pared y tiene algo que dibuja, empieza a hacer rayas. Y él solo iría haciendo rayas cada vez más complejas y que irían adquiriendo significado, al menos para él. El arte es instintivo en nuestra especie. ¿Para qué sirve el arte? Antes se ha hablado de que despierta las emociones, y es cierto. El arte tiene conexión directa con la parte emocional del cerebro. Hablaré también un poquito ahora de la parte emocional. Las emociones se generan en una zona del cerebro que se denominan amígdalas. Que nadie se preocupe si le han extirpado las amígdalas. No son las mismas. Las del cuello pertenecen al sistema inmunitario. Yo hablo de unas que están dentro del cerebro. Es el mismo nombre, pero no tienen nada que ver. El arte ciertamente estimula las amígdalas, pero su función biológica no es solo esta, es favorecer el conocimiento. El arte favorece cualquier tipo de aprendizaje, favorece el adquirir conocimientos nuevos. Y su función biológica es esta, y su primer desarrollo, hace 60 o 80.000 años, era transmitir conocimiento, mágico, lo que tú quieras, es igual, transmitir conocimiento. Y precisamente por eso estimula las amígdalas. Y ahora enseguida verán la relación entre aprendizaje, conocimiento y emociones a través del arte. El arte lo percibimos normalmente con la vista. Hay muchas manifestaciones artísticas, la poesía lo es, y puede haber un rapsoda leyendo poesía, la música lo oímos, ¿vale? Pero el arte pintado, las esculturas nos entran por la vista. La vista es muy importante. La vista. Lo que comunicamos con nuestra mirada es muy importante. La mirada
refleja nuestro estado emocional. No es lo mismo poner esta cara de ay, 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 que poner esta, una cara de confianza, que poner esta otra, una cara desencajada. Nuestra mirada es nuestra carta de presentación entre nosotros y ante nuestros alumnos. No es lo mismo mirarlos con una cara que con otra. Hay un experimento muy divertido en el que se pidió a un actor y a una actriz que simulasen pues, estar contentos o muy enfadados, un poco las dos caras que hay aquí, bueno, dos de estas tres caras que hay aquí, y a un grupo de voluntarios que no sabían nada del experimento se les presentó pues, a esta persona, que además tenía unos sensores de presión minúsculos puestos en la mano. Cuando el actor, la actriz, hacía cara de contento, automáticamente todo el mundo apretaba más su mano y se acercaba más para saludar. Cuando hacía cara de enfadado, automáticamente todo el mundo es preconsciente, no nos damos cuenta, apretaba menos la mano y la distancia aumentaba considerablemente. Es como es eso de que, uy, está enfadado, que no me vaya a dar un golpe cuando le saludo. Bueno, no es exactamente esto, pero sí que respondemos ante la mirada de los demás. Y la mirada lo que refleja son emociones. No es lo mismo mirarnos a nuestros alumnos con una cara que con otra. Una cara les da confianza y les anima a seguir por ese camino y otra hace justo lo contrario. ¿Es mejor una cara que otra? Bueno, no. Cada cara tiene su momento, pero su momento. Si un alumno nos hace pues, una gamberrada muy grande, tiene que saberlo. Y la mirada que tenemos que hacer es la desencajada para que se dé cuenta a través de nuestras emociones que eso no está bien. Y cuando no lo hace, pues la mirada tiene que ser la de confianza, la de satisfacción. Cuando trabajan, cuando hacen cualquier dibujo, cualquier expresión, la mirada tiene que ser la de confianza, la de satisfacción, para animarles a continuar por ese camino. El problema es que el cerebro de los niños cambia a la velocidad del relámpago y el nuestro es mucho más lento. El cerebro adulto es mucho más lento que el cerebro de un niño y tenemos las de perder siempre, pero tenemos que saberlo, debemos saberlo. Nos hacen la gran gamberrada, los miramos con la cara desencajada o hacen un trabajo de cualquier manera solo para cumplir, y te lo dan. ¿Tienes que mirarles con cara de satisfacción? No, porque no lo han hecho bien. Ellos tienen que saberlo. El problema es que cuando se han dado cuenta, muchas veces, en minutos, pueden cambiar su actitud. A veces tardan, claro que sí. Pero si quieren, en minutos cambian. Y nosotros tardamos a veces horas, días o semanas en olvidar la gamberrada que nos han hecho. Y ellos cambian y esperan entonces encontrarse la mirada de confianza y que se encuentran, que nosotros seguimos manteniendo la mirada desencajada. Y esto genera un conflicto, una paradoja. Cuando no lo hago bien me miran de esta forma y cuando lo hago bien también. ¿Qué debo hacer? ¿Vale? Jamás podremos ir a su velocidad, jamás. Pero saberlo puede ayudar a acortar el tiempo de cambio de mirada. Tampoco es bueno que la cambiemos instantáneamente. Ellos deben ser conscientes durante un ratito que eso no estaba bien. Pero el cambio tiene que ser tan veloz como sea posible. Tenemos alrededor de 22 expresiones emocionales. Esto es de un trabajo en el que se pusieron en evidencia 22 expresiones emocionales que están más o menos compartidas por todas las personas y que más o menos todos las podemos interpretar de la misma manera. Claro, ¿qué son las emociones? Todavía no lo he dicho. Las emociones son patrones de conducta predeterminados. Predeterminados significan que son propios de especie. Todos los humanos tenemos las mismas emociones y las manifestamos de la misma manera. Tú pones estas imágenes a una tribu de Australia
y las interpretan de la misma manera que nosotros, ¿vale? Son propias de especie. Lo que no significa que culturalmente las podamos suavizar o exagerar. Las culturas asiáticas, por ejemplo, está muy mal visto hacer cara de que estás enfadado y por eso siempre llevan una media sonrisa en la boca. Pero los ojos no engañan, pueden alterar la sonrisa, pero no los ojos. Ellos ya aprenden a fijarse más en los ojos que en la sonrisa. Los mediterráneos somos mucho más expresivos con el rostro y lo miramos más todo en global, pero los ojos siguen siendo lo que más transmite emociones. Decía, patrones de conducta predeterminados y preconscientes, lo que significa que no somos conscientes de nuestras emociones cuando se generan. Somos conscientes luego, a posteriori, pero se generan automáticamente sin que nos enteremos, sin que podamos controlar su génesis. Después podemos reconducirlo, pero no en origen. Pues son estos patrones de reacción que se ponen en marcha automáticamente, son preconscientes, cuando hay un cambio en el status quo, cuando puede haber alguna amenaza en nuestro entorno. Para verlo claro, imaginen que, no sé, ahora se abre la puerta por la que hemos entrado y aparece de repente un oso polar, ¿vale? Con el deshielo de los polos, pues a un iceberg ha ido bajando por el Atlántico, ha llegado... Ahora tengo un déficit de conocimiento en geografía. ¿El Manzanares de qué río es afluente? Del Tajo. ¿Sí? Tajo, vale. Pues ha ido bajando por el Atlántico, ha llegado a la desembocadura del Tajo, ha ido subiendo por el Tajo, ha llegado al Manzanares y ha llegado, pues mira, a Madrid. Y camino de la sierra, que he visto que estaba todavía un poco nevada, que hace más fresco que en la ciudad, que hacía bastante calor cuando he llegado, pues bueno, nos aparece aquí un oso polar, ¿no? Bueno, yo veo el oso polar, claro, si yo empiezo a pensar un oso polar, ¿qué hago? A ver, debe ser peligroso, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me escondo? Bueno, yo quepo debajo de la mesa, pero a lo mejor ya me ha visto o me ha olido. Huyo. Aquí no veo ninguna puerta, no sé si a lo mejor uno de estos paneles... O como soy el conferenciante, se supone que debo dar la talla y me enfrento valientemente al oso para daros tiempo a huir. Si de repente huyo, es que viene un oso, no me enfrentaré a él, tranquilos. Claro, si yo empiezo a pensar qué hago, si el oso tenía hambre y se me quería comer, ya se me ha comido 10 veces seguidas. Tengo que reaccionar sin pensar. Y ese es el papel de las emociones. Si yo veo un oso, sentiré miedo y empezaré a correr. Cuando esté empezando a correr, es cuando me daré cuenta que hay un oso, que tengo miedo y que estoy corriendo. Si lo que siento es ira, pues me enfrentaré a él. La ira lleva a la agresividad defensiva, no ofensiva, le atacaré para defenderme yo en el fondo, ¿no? Si entonces estoy empezando a correr, al momento en que me hago consciente de la emoción, tengo miedo, estoy huyendo, en ese momento, las mismas amígdalas que han generado el miedo y han dado orden al resto del cuerpo, échate a correr, mandan un segundo mensaje a la corteza. La corteza es la parte superficial del cerebro, que es donde se generan y gestionan los comportamientos más complejos y elaborados. Es donde está la toma de decisiones, la empatía, el raciocinio, el control motor voluntario, ¿vale? La parte más compleja, la capacidad de planificar el futuro, todo eso está ahí. Y también el control emocional. No la génesis de emociones, el control. En ese momento me informa de que tengo miedo y de que estoy huyendo y yo puedo reconducir la emoción. Y a lo mejor pienso, no, caramba, que hace 2 semanas que fue carnaval, a lo mejor es Blanca, perdón, no sé dónde estás, que se ha disfrazado aquí, que se ha disfrazado de oso y nos quiere gastar una broma a todos, ¿no? Entonces dejo de correr y ¿qué hago? Sonrío.
¿Qué es la sonrisa? La alegría es otra emoción. Hay 22 caras emocionales, pero hay 6 emociones básicas, que son el miedo, la ira, la aversión o el asco, es lo que nos hace escupir una comida en mal estado que tiene mal gusto, comer algo en mal estado, bueno, ahora vamos al hospital, nos hacen un lavado de estómago y nos salvamos generalmente, pero nuestro cuerpo se adaptó en un momento en que no había ni hospitales ni lavados de estómago. Comer algo en mal estado podía significar fácilmente la muerte. Por lo tanto, es una emoción básica. La tristeza, la alegría y la sorpresa. La alegría, así como el miedo es una emoción más individualista, tengo miedo y huyo para salvarme yo, ¿vale? La alegría es una emoción socialmente compartida, que lo que hace es transmitir la sensación de tranquilos, no hay nada que temer, ya me he dado cuenta, es Blanca disfrazada de oso, perdón. ¿Vale? ¿Cuál es la gracia de las emociones? La gracia es que son claves para la supervivencia. Sin emociones no sobreviviríamos. Nadie puede, ningún animal, ningún mamífero, ningún vertebrado puede sobrevivir sin emociones. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo demás? Pues muy simple. Cualquier cosa que nosotros aprendamos que tenga componentes emocionales, el cerebro lo interpreta como clave para sobrevivir, porque tiene componentes emocionales. Y si es clave para sobrevivir, más vale que lo almacene bien, que quede bien grabado en la memoria, por si en un futuro me encuentro en la misma situación, saber qué debo hacer. Cualquier aprendizaje que tenga componentes emocionales, el cerebro lo guarda muchísimo mejor. Bien, de hecho, si no tiene componentes emocionales, lo olvida rápidamente. ¿Vale? Bueno, aquí el arte tiene muchísimo a decir, porque el arte estimula emociones. Aprender a través del arte, no aprender arte, también, pero aprender a través del arte estimula las emociones y ayuda a fijar cualquier otro aprendizaje. Esto se hace mucho en las escuelas infantiles, lo sabéis mejor que yo. Tú puedes estar enseñando a lo mejor la primera letra y la haces pintar y dibujar y no sé qué, combinas arte con otros tipos de aprendizaje. Y eso se va perdiendo a medida que llegan a primaria, y ya ¿qué tengo que decirles de secundaria y bachillerato? No, debemos conservarlo porque el arte sigue siendo parte de nuestro cerebro. O el deseo de hacer arte o las implicaciones del arte en la función de nuestro cerebro siguen siendo las mismas. Deberíamos mantener expresiones artísticas toda nuestra vida. Cuando digo que los aprendizajes deben tener componentes emocionales, no me refiero a la educación emocional, que está también muy de moda. La educación emocional es ayudar a las personas a gestionar mejor sus emociones. Yo me refiero a incorporar emociones en los aprendizajes. Son cosas diferentes. La educación emocional puede ser muy útil para personas o para grupos que no estén madurando emocionalmente bien, ¿vale? Si no, bueno, siempre es útil, pero no es estrictamente necesario. Aprender junto con emociones sí que es estrictamente necesario, porque si no, no se aprende. Claro, aquí hay un pequeño problema por eso. El miedo es una emoción. ¿Se puede aprender a través del miedo? Por supuesto que se puede aprender a través del miedo. De hecho, muchos sistemas pedagógicos, entre comillas, usan el miedo como herramienta pedagógica. Yo todavía recuerdo cuando tenía 6, 7 años, primero y segundo de EGB, precisamente la clase de música artística, la clase de música, el profesor que teníamos, todavía recuerdo su nombre, he olvidado el nombre de la mayor parte de los profesores que tuve, al menos en EGB, pero ese no, se llamaba Coll, el profesor Coll. Entraba en clase con la batuta y si no cantábamos bien o no dibujábamos bien, nos daba con la batuta en la mano. A mí no me había pegado nunca, jamás, pero sí pegaba
haya visto pegar a algunos de mis compañeros. Siempre los mismos 4 o 5 pobres, ¿no? Pero el miedo que daba verle entrar, aparte balanceando ostentosamente la batuta para que la viésemos, pues daba un miedo horrible. Y recuerdo su nombre y otros profesores, que no recuerdo su nombre, pero me enseñaron muchísimas más cosas útiles que no él, ¿no? Claro, el miedo es una emoción, sí, y se puede aprender con miedo. ¿Cuál es el problema, por eso, de usar el miedo como herramienta de aprendizaje? El problema es que el cerebro termina asociando aprender a miedo. Y ya no lo puede disociar nunca más. Cuando una cosa se aprende es muy difícil de olvidar, porque tiene emoción. Y el miedo es una emoción muy poderosa. Cuando ya nadie nos obliga a aprender, nos da miedo aprender cualquier cosa nueva. Personas que no quieren progresar, personas que no quieren transformar, que no se sienten transformadores, porque transformar es aprender y aprender es miedo. Pero además son personas con una calidad de vida mucho menor, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. He empezado por aquí. Cada día aprendemos cosas nuevas. Son personas que viven la vida con temor, ¿vale? Y eso va contra la dignidad que yo ideológicamente propongo como objetivo máximo de la educación. ¿Cómo aprender? Pues usando otras emociones. La alegría, la sorpresa, son otras emociones que podemos usar para aprender. Claro, aquí hay otro pequeño problema, y es que el miedo es una emoción mucho más intensa que la alegría. Con el miedo nos jugamos la supervivencia, con la alegría no, o no tanto, ¿vale? Significa que, visto desde fuera, podemos tener la tentación de pensar que a través de la alegría y la sorpresa se aprenden menos cosas. Bueno, y tal vez sea cierto. ¿Y qué? Aquí viene otra vez otra decisión ideológica. ¿Qué es más importante, la cantidad de cosas que aprendemos o la calidad de lo que hemos aprendido? Claro, yo apuesto por la calidad, y más ahora en la época digital en la que te conectas, yo qué sé, subes a cualquier cima de aquí y no te acuerdas de cómo obtiene tu cuerpo energía a través de ciclos bioquímicos, te conectas a Internet y lo encuentras. ¿Vale? No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, de saber gestionar toda esta información y de no tener miedo a aprender siempre cosas nuevas. Claro, otra vez es una decisión ideológica. Bien, decía, la mejor prueba de que lo que más nos interesa son las emociones es que lo primero que llama la atención a un niño cuando nace son las caras de sus cuidadores, concretamente sus ojos. ¿Para qué? Para aprender a través de las miradas de sus cuidadores cómo se deben interpretar las emociones. A él se le generan solas, pero debe interpretarlas para saber que el miedo significa huir, que la alegría significa sonreír, etcétera, etcétera. A las 36 horas después de nacer, ya se fijan en las caras emocionales de sus cuidadores. Muchas veces no lo vemos porque a 36 horas no controlan los músculos alrededor de los ojos y cada ojo va a la suya y parece que no se fijan en nada, pero ellos sí que se están fijando y tienen que ser los cuidadores porque tampoco controlan el cristalino, que es lo que nos permite enfocar de lejos. Por lo tanto, más allá de medio metro todo es borroso, ¿vale? Es un poco lo que muestro en esta fotografía, no sé si se han fijado, pero el de la barba soy yo, hace 18 años, y el que no tiene barba es mi hijo mayor, que hace 15 días cumplió 18 años, y aquí tenía pues unas 3 semanas, no 36 horas, ya era algo mayor, y es clarísimo qué está haciendo, se está fijando en mis ojos, que pongo esta fotografía porque es lo que quiero decir exactamente, no la hice expresamente para esta conferencia, como pueden imaginar, ¿no? Se está fijando en mis ojos y está imitando mi cara. Yo pongo una boca en forma de O, pues él pone una boca en forma de O, ¿vale? Está aprendiendo a través de mis emociones. Y lo mismo sucede pues, con el arte. Decía que son propias de especie las emociones. Cualquier especie social
transmite emociones con su cara, con su mirada, justamente para poder vivir en sociedad, para que todos sepan lo que está sucediendo a su alrededor. Este sería un chimpancé joven, lo he puesto con una cara que parece como de póker, ¿no? Para decir que se está fijando en las expresiones de los adultos para aprender de ellas. Vale. ¿Cuál de estos dirían que es el que está sonriendo? El de abajo a la derecha. Bueno, pues siento decirles que no sobrevivirían en una tribu de chimpancés. Esto demuestra que son específicas de especie, pero no que la cara sea exactamente la misma entre una especie y otra. El de abajo a la derecha está diciendo, estoy enfadado, si te acercas te voy a morder. Por lo tanto diríamos, ¡ay, qué simpático me sonríe, dame un abrazo! ¿Vale? El que está sonriendo es el que hace la boca en forma de O. Ese es el que sonríe. El que abre la boca y muestra sus enormes colmillos dice, vengo a morderte, huye. Ya no te da ni tan siquiera la opción de quedarte quieto. Ya te hace huir directamente. Bueno, el sistema visual, ¿por qué? ¿Por qué la vista es tan importante para las emociones? Por la misma estructura del cerebro. La propia estructura del cerebro obliga a que las imágenes tengan emociones. Básicamente, tenemos los ojos delante de la cara, lógico, en el cogote tropezaríamos. Pero los ojos son ciegos. Los ojos captan fotones, pero transmiten la información a una parte del cerebro que la reconstruye. Es lo que se llama la corteza visual, que está en el cogote, detrás. ¿Vale? Cruzan todo el cerebro, llegan atrás, lo que se ve aquí en estos colores. La corteza visual reconstruye la imagen, pero no somos conscientes de esa imagen, porque la zona de la consciencia vuelve a estar delante, en la corteza también, pero delante. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es, ahora es un cerebro visto de lado, ¿vale? Lo que tiene que hacer es viajar otra vez de atrás para adelante, para informarnos de lo que estamos viendo. Ah, pero ¿qué pasa aquí? Cuando va de atrás para adelante para informarnos, vuelve a cruzar el cerebro, pero lo hace por una ruta diferente. Y atraviesa las amígdalas. No hay imágenes desprovistas de emoción. Las amígdalas interpretan la imagen y la dotan de emoción, por eso el arte estimula emociones. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. ¿Vale? De forma que cuando somos conscientes ya hay una emoción asociada. No solo eso, atraviesa también el hipocampo, que era el centro que gestiona la memoria. He dicho que no diría palabras raras, son estas, corteza, hipocampo, amígdala, son las únicas, ¿vale? Por lo tanto, también activa esa lista de preferidos del buscador y dota las imágenes de recuerdos. Si yo voy andando por la calle y me cruzo con un conocido, al momento de ver su cara, a lo mejor se me activa, le debo 10 euros, no os llevo encima, cambio de acera a ver si no me ve. Y es automático, ¿vale? Por lo tanto, también, volvemos otra vez lo mismo con el conocimiento. Si cualquier cosa que aprendemos se implanta mejor, o se implanta, si no ya no se implanta si lleva emociones asociadas. La vista pasa por las emociones, el arte nos entra por la vista. No sé si ven, el círculo se está cerrando. El arte, su función es transmitir conocimiento o facilitar que adquiramos conocimiento, aparte de belleza, aparte de placer, todo eso también, pero adquirir conocimiento. ¿Y qué pasa si aquello que vemos no lo hemos visto nunca? Claro, los niños, los adultos ya hemos visto más cosas en nuestra vida, pero los niños, cada cosa que ven al principio, casi cada cosa es nueva. ¿Qué pasa? Bueno, pues que no hay una emoción asociada, no hay un recuerdo asociado. ¿Qué sucede entonces? Entonces, la dirección del impulso nervioso cambia ligeramente y va a otra zona. No sé si se ve, sí, la flecha esta. Es esta especie de huevo que hay aquí, azul, ¿vale? Esto de aquí se llama el tálamo, que es el centro de la atención. Si no reconocemos
emocionalmente o de recuerdos previos a aquello que vemos, se activa nuestra atención. ¿Por qué? Porque el hecho de no conocer algo puede ser una amenaza. ¿Y si es un peligro? ¿O si es una oportunidad y puedo sacar algo de provecho? Y eso lo que hace es que focalicemos nuestra atención en eso que no conocemos, en eso que nos sorprende. La sorpresa es otra emoción, la sorpresa. No me lo espero. Eso también sucede, por ejemplo, en un chiste. ¿Por qué los chistes nos hacen reír? A veces son auténticas sandeces y no podemos evitar reír. Un buen chiste es aquel que lleva nuestra mente por un camino. Nuestro cerebro tiende a anticiparse al final. Anticiparse es muy importante para la supervivencia. Anticiparte a una serie de acciones favorece que sobrevivas si hay algún peligro, porque te anticipas a ese peligro. ¿Vale? Pues un buen chiste es el que te lleva hacia una dirección y cuando tu cerebro se ha anticipado, aquí está la gracia del humorista, saber cuando tu cerebro se ha anticipado, de repente cambia el sentido de lo que te explica y da un resultado final. Da un resultado final diferente. Claro, tú te has anticipado, el resultado es otro, eso es un conflicto cognitivo. Puede ser una amenaza, un peligro. No me he anticipado bien, no lo he entendido bien. Sorpresa, activación del tálamo, fijo la atención, ya lo entiendo. Sonrisa, no hay ningún peligro. ¿Vale? Emociones en estado puro. Claro, esto muchas veces es también lo que genera el arte abstracto. Muchas veces cuando pensamos en arte, al menos los que no nos dedicamos... Bueno, yo porque tengo una buena amiga que es psiquiatra y artista y he hablado muchísimo de arte con ella, pero los que no van a visitar exposiciones y el arte, pues es por un defecto de educación, porque no les han enseñado a apreciar el arte. Pero muchas veces nos imaginamos el arte figurativo y el arte abstracto. Bueno, pues precisamente la ventaja del arte abstracto es que necesariamente activa el tálamo, porque al principio muchas veces no lo entiendes. ¿Y esto qué es? Claro, tienes que estar predispuesto a querer fijarte. Si dices, no lo entiendo, qué rollo, me voy, mal rollo, ¿vale? Pero si te quedas mirándolo, tu cerebro se activa espontáneamente para intentar entenderlo. A lo mejor no hay nada que entender, eso es lo de menos. A lo mejor lo que entiendo yo es distinto de lo que entienden todos los demás, eso es lo de menos. Lo importante para la educación es que activa la atención. Y la atención activa la motivación. Si estamos atentos para entender algo, tenemos que motivarnos, si no, ¿para qué lo voy a entender? ¿Vale? ¿Qué es la motivación? La motivación no es nada raro. La motivación no es nada más, es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo. La motivación no es nada más que un aporte extra de energía a los músculos, por si tenemos que trabajar más, correr, pelearnos. La atención sirve para todo, Y más energía para el cerebro, para focalizar, para poder estar todo el rato que haga falta pendiente de eso. La motivación es un suplemento extra de energía que el propio cuerpo genera. Por eso, cuando estamos motivados, podemos trabajar muchas más horas sin cansarnos. Y una persona desmotivada se cansa antes de empezar. ¿Vale? Ahora, eso no quiere decir que trabajemos muchas horas con motivación y cuando terminamos nos venga todo el cansancio encima. Sí, claro, porque el cuerpo ha agotado parte de sus reservas energéticas. Claro, lógico. Pero mientras teníamos la atención focalizada, el cansancio no existe. Lo hemos experimentado todos. Bueno, pues eso es lo que hay que trabajar con los alumnos. A través de la atención, de la sorpresa, el arte sirve, no solo el arte, un chiste. Yo a veces a mis alumnos en la universidad, a media clase les pongo una foto que no viene a cuento. No, se me quedan mirando.
¿Qué ha hecho este? Bueno, ya ha llamado su atención. Claro, no lo puede hacer siempre porque la tercera vez ya dice, otra vez con la atención. Entonces, la primera vez se lo explico la importancia de la sorpresa para la atención, aunque sean de genética, yo se lo explico, tienen que saberlo, tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro, igual que sabemos pues, que si tenemos la presión alta, tenemos que comer menos sal, no sé, ¿no? Pues exactamente igual, ¿no? Pero bueno, hago otras cosas. A veces, por ejemplo, empiezo mis clases o a media clase pongo una poesía. Hay un poeta, David Jou, es un poeta, él es catedrático de física en la Autónoma de Barcelona y poeta, y tiene una colección extensa de poesía científica, la mayoría en catalán, pero tiene poesía sobre evolución, sobre especiación, sobre ADN, sobre bioquímica. Pues bueno, yo les pongo una poesía de este poeta, aparte le conozco de hace tiempo, es un señor mayor. Claro, ahora, ¿qué nos estás contando nosotros de poesía? Si hemos venido aquí a hacer ingeniería genética, ¿no? Bueno, pues nos leemos esa poesía, y entonces al empezar a leer es cuando se dan cuenta que tiene relación con lo que estamos estudiando. Entonces, claro, termino diciendo, esto que este poeta ha resumido en 20 versos, y ahora voy a tardar 3 semanas en contaros pues, toda la ciencia que hay detrás de esto. Pero ya ha llamado su atención. Yo he trabajado, más bien no he trabajado con niños pequeños, nunca. Yo fui profesor durante mi tesis, no tuve beca, y trabajé en una escuela, daba clases a sexto, séptimo y octavo de EGB, ahora sería primero y segundo de eso, y después en otra aquí estuve 3 años y 2 años más en otra dando tercero de Bupicou, lo que sería el bachillerato ahora. Y no sé por qué contaba esto. Iba a cuento con lo que iba a decir ahora. Sí, algo de la... Sí, exacto. Por lo tanto, yo no tengo experiencia con niños pequeños sobre cómo sorprenderlos, pero con mayores sí. Y en la universidad también llevo muchos años allí, ¿no? Hay por ejemplo, una manera de llamar las emociones, que es hablo de ya mayores, en niños pequeños, pues honestamente no lo sé, que es una manera de llamar su atención, de estimular sus emociones, es hablar de chafarderías de alguien. Las chafarderías estimulan el cerebro social, la parte socializadora del cerebro. ¿Qué le sucedió a esa persona? Y nos ponemos todos bien. Mucho mejor que si nos cuentan algo importante que, algo importante, ¿no? Bueno, pues, ¿es cierto o no? Sí, ¿no? Vale, por eso tienen éxito las revistas como, no sé, la Hola o no sé cuáles hay ahora, ¿no? Es porque cuentan cosas inútiles, pero que nos llaman la atención poderosamente. Bueno, pues yo lo uso también en mis clases en la universidad. Hay unos problemas de genética, también doy clases de análisis genético, en los que hace falta una construcción matemática que se llama el triángulo de Tartaglia. No sé si alguien de aquí lo conoce, si ha hecho mates o así, ¿no? Claro, aunque sean de ciencias y han hecho mates, en el momento en que yo les digo hoy, para empezar tengo que recordaros, porque ya lo saben, recordaros el triángulo de Tartaglia. Mates, la mitad de los alumnos desconectados, no vamos a entender nada. Y es muy sencillo, es un triángulo que se construye sumando los números de una forma determinada, secuencialmente. Y después sirve, es utilísimo para trabajar, cuando trabajas con diversos genes, saber qué va a suceder a los descendientes, ¿no? ¿Qué empiezo? Pues empiezo así. Hoy os tengo que recordar el triángulo de Tartaglia. Y lo digo así. Mitad de alumnos desconectados. Digo, por cierto, ¿sabéis por qué se llama así? Digo, por el señor que lo inventó. Un señor que lo inventó, ¿no? Ya empiezan a escuchar un poco más. Bueno, entonces digo, que lo inventó en Occidente, porque en paralelo se había inventado, también se conocía en Egipto, lo conocían los mayas, los chinos, con otros nombres, ¿no? Pero aquí lo inventó un señor que se llamaba, el apellido no me acuerdo, honestamente, Giacomo no sé qué, lo tengo que mirar cada vez. Y digo, y como se llamaba Giacomo, por eso le llaman el triángulo de Tartaglia. No se parece en nada. Digo, claro, es que no os lo he dicho.
Pero en catalán tiene un poco más de gracia, pero digo, es que este señor era quec. Quec es una palabra que significa tartamudo. En catalán tenemos dos palabras sinónimas. Quec es una, que no la usa casi nadie, es literaria, y la otra es tartamut, casi como en castellano cambia la última D-O por una T, nada más, ¿no? Claro, digo, es que el señor era quec. Como es una palabra literaria, la mayoría se me queda mirando, ¿qué era qué? Digo, tartamudo. Y en italiano se llama tartaglia. Tartamudo en italiano se dice tartaglia. Y a este triángulo, a esta construcción matemática, le pusieron el nombre de esta característica de este señor. ¡Ay, pobre señor!, ¿no? ¿Cómo se tiene que ver después de inventar una cosa tan útil? Bueno, es una sendez, da lo mismo. Pero con esto he llamado su atención, he activado la parte social del cerebro, he activado toda la parte emocional. Tardo tres minutos, he tardado más aquí en explicar cómo lo hago que haciéndolo de viva voz. Tardo 3 minutos justos, que no son 3 minutos perdidos. Es una inversión, porque después de 5 minutos les cuelo la construcción matemática, todos están atentos, la aprenden y ya podemos hacer los problemas, que es lo que a ellos les gusta hacer. ¿Vale? Por tanto, hay muchas maneras de llamar la atención, de activar las emociones. La parte social es una de ellas. Parte social, bueno, esto lo ponía para explicar cosas de las tribus que todavía viven como tribus, pero ya lo he ido diciendo más o menos todo, así que me lo salto. Parte social que tiene mucho que ver con el arte, porque el arte es un vehículo también de transmisión social. Sí que hay alguien que a lo mejor hace una composición artística del tipo que sea y se la guarda para él y que nadie me la vea. Pero no es lo más habitual. Generalmente lo que hacemos es mostrarlo instintivamente. ¿Qué hacen los niños? Mira, mira qué he hecho, mira, 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 mira. ¿Vale? Por lo tanto, compartir arte activa el cerebro social, activa las emociones. Bueno, ahora repetiría lo que ya he estado diciendo. El cerebro va cambiando con la edad, ya casi acabo, en 3 diapositivas más ya casi acabo. Bueno, no, 5, 6 o 7, 8. Tengo tiempo, ¿no? Sí. El cerebro va cambiando con la edad. Hay una serie de ventanas, lo llamamos así en neurociencia, es una mala traducción del inglés, que le llaman windows, ¿vale? Pero bueno, es igual, lo llamamos así, en la que pasan cosas diferentes. Hay 3 ventanas principales. La primera, entre los 0 y los 3 años, se hacen conexiones entre las áreas de la corteza que están muy cercanas entre ellas. ¿Para qué sirve esto? Sirve para integrar el ambiente a la estructura cerebral. Los dobleces que hacíamos el papel en el ejemplo de la papiroflexia, ¿vale? Básicamente, el cerebro es la principal herramienta que tenemos para adaptar nuestro comportamiento al sitio donde hemos nacido. Y cuanto antes nos adaptemos, mejor. Por eso sucede entre los 0 y los 3 años. Se ha visto, por ejemplo, aquí recuerdo, la corteza es donde están los comportamientos más complejos que tenemos como seres humanos. Son los que hay que ajustar a cada entorno. Se ha visto, por ejemplo, que niños o niñas que de pequeños, estas edades, estuvieron en orfanatos, en países, se ha estudiado Rumanía, Rusia, países donde les dan comida y una manta, pero nada más, ¿vale? Tienen estructura, conexiones ligeramente diferentes a los niños que han nacido en un entorno de relativa estabilidad. ¿Por qué? Bueno, un entorno de alta conflictividad, como sería ese, es un entorno propenso a las amenazas. ¿Cómo se responde ante una amenaza? De forma impulsiva, lo del oso. Si me pongo a pensar, si soy reflexivo, no llego a tiempo. Tengo que ser impulsivo. Pues bien, estos cerebros tienen menos conexiones en la zona que permite racionalizar las emociones y reconducirlas. Son personas con un déficit claro de gestión emocional, a diferencia de los que nacen
viven en un ambiente de relativa estabilidad, que gestionan mucho mejor sus emociones porque hay una seguridad que les permite reflexionar, ¿vale? Y una vez hechas, después no se van. Cuesta mucho reconducirlas. Esto, que estamos en una facultad de psicología, los psicólogos lo saben muy bien. Cuando hay un comportamiento desadaptativo que choca con la sociedad, aprendido a estas edades, cuesta muchísimo de reconducir después en la edad adulta. Tú lo puedes aprender en 3 semanas y necesitas años de estar con ayuda de alguien para reconducirlo. Y las conexiones que tenías de niño no se van, no se borran. Sencillamente el trabajo con el psicólogo favorece que se hagan conexiones nuevas que permitan una gestión diferente de ese comportamiento. Pero las viejas siguen ahí y en un momento de alta presión generalmente se usan más las viejas que las nuevas, ¿vale? Rápido, entre 4 y 11 años se hacen las conexiones entre la corteza y zonas profundas, que es donde están las amígdalas, el hipocampo. Es el momento de aprender las destrezas académicas, las competencias básicas, aprender a leer, a escribir, lógica, matemática. ¿Por qué? Primero, porque nos estamos conectando al hipocampo, podemos por primera vez aprender cosas de forma consciente, por eso casi nadie recuerda nada antes de los 3 años, el hipocampo no pintaba nada ahí, ¿vale? Estaba, pero no pintaba nada, casi nada. Es el momento de aprender estas competencias básicas. Aquí vendría por primera vez ser conscientes de la importancia del arte. No empezarlo a usar aquí, usarlo siempre. Pero como aquí se conecta la amígdala a las zonas de gestión, podemos empezar a gestionar las emociones y todo lo que nos lleva a tener emociones. Es una etapa muy flexible. Aquí, por ejemplo, es cuando según el currículum actual, se debe empezar a aprender a leer a los 5 años, ¿vale? Leer es una de las tareas más bestias para el cerebro. Necesitas tener las zonas del lenguaje, hay unas zonas del lenguaje en la corteza, maduras. La mayor parte de gente a los 5 años las tiene maduras. Eso se nota porque ya género, número encajan bien en una frase, el tiempo verbal también, vale. Pero también la zona de la abstracción. Y aquí volvemos otra vez al arte. No porque tenga que ser arte abstracto, pero el arte siempre es una abstracción de la realidad, ¿vale? Las zonas de la abstracción son necesarias porque un palo vertical con 3 palitos horizontales, a esto lo llamamos E, pero por sí mismo no es una E, es una abstracción, ¿vale? Y hay muchos niños y niñas que esto no ha madurado todavía a los 5 años. Se calcula que aproximadamente el 60% están maduros para empezar a leer a los 5 años. Bien, empecemos a leer a los 5 años. Bueno, pero un 40% no. ¿Y qué pasa con este 40%? Que si les obligamos, no van a aprender, porque su cerebro no ha madurado. Y algunos corremos el riesgo de que asocien leer a temor al fracaso. Me exigen una cosa que veo compañeros que hacen y yo no puedo, he fracasado. No lo verbalizan de esta manera, pero el cerebro lo puede, no siempre, no necesariamente, lo puede integrar de esta manera. ¿Qué es mejor? Pues empezar a los 7, como hacen en Finlandia, que ya todos han madurado, el 98% han madurado. Bueno, tampoco, porque hay un 60% que a los 5 ya puede empezar a disfrutar de leer un cuento. La cuestión es ser flexibles, quien puede a los 5, tener los materiales ahí, para que cuando ellos muestren interés es cuando su cerebro ha madurado, ¿vale? Y cada uno lo irá haciendo a su edad. Y la adolescencia es cuando se hacen conexiones de más larga distancia entre zonas del cerebro, es la época de los grandes aprendizajes, de memoria, lo que haga falta, madura el razonamiento, la lógica, la atención, va madurando el control emocional, y va madurando lo que se llaman las áreas de premio y recompensa. Básicamente lo que es que a un niño o una niña de 6 o 7 años no le puedes decir, si terminas ahora el dibujo, mañana iremos al parque. Mañana es el infinito. ¿Saben lo que es mañana? Viene después de la noche. Claro que lo saben racionalmente, pero su cerebro no puede
retrasar una recompensa hasta mañana, tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura a partir de la adolescencia y va madurando. Eso se nota mucho en bachillerato. En bachillerato, cuando empiezan primero de bachillerato, se les dice las notas del primer trimestre van a contar para la nota final que te permitirá elegir estudios o no. Todos lo entienden racionalmente, pero siempre hay muchos que no lo pueden aplicar porque su cerebro no ha madurado. 2 años, cuando tienen 16, es una octava parte de su vida. Es mucho. Y esto va madurando, algunos lo descubren cuando terminan primero, otros cuando están al segundo trimestre de segundo ya no pueden hacer nada. Bueno, es un problema, porque yo creo que estamos perdiendo. Yo he estado 9 años siendo el coordinador de biología de selectividad en Cataluña. Es un tema que conozco bien. Y estamos perdiendo buenos alumnos porque han madurado un poco más tarde. Bueno, ¿y qué? La vida es larga, no viene de unos meses o de un año, ¿vale? No sé cómo solucionarlo, no sabría cómo hacerlo, pero no lo hacemos de la forma óptima, al menos eso. ¿Saben cuándo termina de madurar esta zona? De media sobre los 34 años. Así que los de aquí que son más jóvenes, en 5 minutos estoy, tranquilos, y los demás podemos luego quedarnos haciendo preguntas. Bueno, no, es broma o no, no sé. Bueno, el enemigo número 1 del cerebro es el estrés. El estrés se vive como una amenaza, la amenaza activa emociones defensivas, de miedo, de ira, por lo tanto, ya lo he dicho, eso sería atarlo de otra forma diferente. El estrés nunca es bueno, siempre perjudica cualquier aprendizaje. He hablado ya de plasticidad neural, por lo tanto, me lo salto. Y ahora un poquito de arte, a ver, un poquito más, Esta es una frase que se atribuye a Pablo Picasso, dice, cada niño es un artista. El problema es cómo dejar de ser un artista cuando nos hacemos mayores. Yo de arte no sé mucho, honestamente, pero de creatividad sí sé algo más. Y de hecho el arte es creativo, así que lo reconduzco hacia la creatividad. La creatividad no es nada raro, Cuando empezó la crisis se dijo, tenemos que ser creativos, hay que enseñar creatividad en las escuelas. No. Todos somos creativos y cuanto más pequeños, más creativos somos. Los niños son instintivamente creativos. Si alguien no hubiese traído a un hijo pequeño aquí, haría ya más de 1 hora que estaría, no aburrido, no, aburridísimo, pobre. Si tuviese una botella de agua, en minutos esto dejaría de ser una botella de agua y sería un coche, un avión, un tren, un muñeco, un Pokémon, no sé, lo que sea, ¿vale? Bueno, esto es creatividad. Creatividad es reconocer patrones ocultos, establecer relaciones nuevas entre elementos no vinculados. Pensar que esto es un avión es establecer relaciones entre 2 elementos no vinculados. Los niños son creativos, no solo a través de los dibujos. Una cosa que se hace mucho, por ejemplo, en infantil, es hacer clasificaciones. Una clasificación es siempre creativa porque hay que reconocer un patrón oculto. Si yo pongo 50 botones a clasificarlos, los botones son equivalentes, sirven todos para abrocharse la camisa. Tengo que buscar algo diferente, número de agujeros, tamaño, color, forma. ¿Qué sucede? Que muchas veces somos los adultos los que hemos ido perdiendo creatividad. Es imposible no perder creatividad. Siempre ser creativos exige un esfuerzo mental que no nos podemos permitir energéticamente, es fisiología pura. Por lo tanto, es normal que perdamos. Lo que sí podemos es no perder tanta, ¿vale? ¿Cómo perdemos mucha? Bueno, muchas veces porque no somos capaces de reconocer la creatividad de los niños, ¿vale? Suelta la botella, ¿no ves que no es ninguna muñeca? Ya sé que no lo decimos nosotros, ¿no? Pero ningún educador lo diría, pero bueno, puede pasar. Ya te compro una muñeca. No, déjale que juegue con la botella como si fuese un muñeco. Eso es creatividad, ¿no? Un ejemplo en clasificaciones. Esto es un ejemplo real, le ocurrió a mi esposa, ella es maestra y bióloga, hizo ambos estudios, trabaja de maestra, que es lo que le gusta, y en esa época, estoy hablando del año 2004,
trabajaba en infantil, estaba haciendo sustituciones. Les hizo clasificar a sus alumnos esto: lápiz, pantalones, goma de borrar, camisa, hoja de papel, zapato. Claro, la clasificación lógica, cuando me lo contó en casa, hicimos un artículo sobre esto entre ambos, porque es fantástico, ¿eh? Claro, lo que ella esperaba es lápiz, goma, hoja para dibujar, pantalones, camisa, zapato, prendas de vestir, ¿vale? Muy bien. Todos lo hicieron así. Felicidades, qué bien, ¿no? Uno de los alumnos hizo pantalones, goma, zapato, lápiz, camisa, hoja. Claro, la tentación es decir, no ves que no lo has hecho bien. En el momento en que decimos no, el cerebro percibe eso de las miradas. Esto no es útil. Las conexiones que estaba haciendo no me resultan útiles. Por lo tanto, pierdo creatividad. Dejo de hacer conexiones en la zona que gestiona la creatividad. Claro, la pregunta debería ser, sí, ¿por qué no? Claro, ella se lo preguntó, cuando consiguió entenderlo, era un niño pequeño, le dijo, pantalones, goma, zapato, se gastan. No, aquí hay un problema, perdón, hay un problema. Tenía que ser lápiz, goma, zapato. Lo he escrito mal. No lo cambio. Vale, perdón, tenía que ser lápiz, goma, zapato. Se gastan. El lápiz se gasta, la goma se gasta, el zapato se gasta. Pantalones, camisa, hoja, se ensucian. Era un niño, aparte, especialmente sucio, ¿eh? Siempre llevaba bocadillos que chorreaban aceite, iba dejando aceite por todas partes. Por tanto, se había oído decir 1000 veces, no ensucies la hoja, no ensucies la camisa, no ensucies los pantalones. Bueno, es tan creativo esto como lo otro, no lo es más. Para su contexto, esta es la clasificación lógica. El problema no es que no lo clasifique bien, el problema es que tal vez nosotros no somos capaces de reconocer su creatividad. Y termino con esta. Todo esto que he contado sirve, por ejemplo, de aprendizaje, sirve para aspectos conceptuales, para aspectos, y para los aspectos actitudinales. ¿Cómo transmito motivación? ¿Cómo contaríais a un alumno vuestro qué es estar motivado? Aparte de decir que es más energía en el cerebro que no entenderá nada. No podemos. ¿Cómo se hace esto? A través de la imitación. Todos tenemos en el cerebro unas neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma manera cuando nosotros hacemos una cosa y cuando cuando vemos que la hace otra persona. Si yo hubiese llegado aquí, gracias por haberme invitado. Voy a daros una charla, aunque sea viernes por la tarde y estemos todos cansados. Pero ya veréis cuántas cosas vais a aprender. Será interesante. Venga, empecemos, que así me voy antes, ¿no? Bueno, no sé si lo he conseguido, pero si yo empiezo así y quiero motivaros diciendo será divertido, interesante, aprenderéis muchas cosas, eso no motiva a nadie. ¿Cómo motivo? Estando yo motivado por lo que voy a hacer. Si una conferencia no me motiva, no la hago. Solo hago aquellas que yo creo que me lo paso bien haciéndolas. Transmito motivación y enseño motivación. La pregunta inicial, ¿recuerdan cuál era? ¿Por qué debemos presentarnos ante los alumnos con ganas de aprender? Porque a través de estas neuronas activo sus ganas de aprender. Si yo no voy con ganas de aprender a clase, no activo sus ganas de aprender, o las activo menos, ¿vale? Nosotros tenemos que ser el objeto a imitar, o el sujeto, más que el objeto, el sujeto a imitar. Y he dicho que era la última, he mentido. Es que no sé cuándo... Me han dicho 5 minutos, hace 4. Enseguida estoy. Es por tu taxi que te está esperando. Sí. No, a ver... ¿Por qué es importante el arte? Se ha visto, por ejemplo, que los circuitos neurales
que controlan la manipulación manual fina son los mismos que controlan el lenguaje. Los mismos se han reciclado durante la evolución. Por eso nadie puede atornillar un tornillo que sea pequeño y al mismo tiempo hablar. ¿Podéis hacerlo? ¿Podéis manipular una cosa muy fina, pintar con un pincel de una sola punta y al mismo tiempo mantener una conversación? No, es imposible. Tenemos los circuitos neurales para una tarea y no pueden usarse para otra. ¿Qué significa? Queremos que hablen mejor, que aprendan a leer mejor. Han de manipular, ¿vale? No solo eso. Y también se ha visto que el manipular formas complejas activa zonas de organización jerárquica y de abstracción en el cerebro. Para leer hace falta abstracción. El arte, manipular, estimula la abstracción. Les cuesta leer, que hagan arte. También que intenten leer, pero sobre todo que hagan arte. Es lo que estimulará las mismas zonas del cerebro de una forma mucho más divertida para ellos, que es un poco lo que ponía pues en esta otra. Y ahora sí, ya está. Muchas gracias. No tenemos tiempo para preguntas porque a David le está esperando un taxi en la puerta ya. Bueno, es 2 minutos para una. Dice que sí para una. Venga, ¿quién se anima? La persona que pregunte tiene una gran responsabilidad. Va a ser la pregunta. No una pregunta. Espera, que hay un micrófono. Buenas tardes. Mira, yo quería preguntarle si los niños que tienen dificultades con el lenguaje sería importante o podría ser casual el que no les hubieran dejado nunca moverse o manipular. Sin duda, sin duda, sin duda. Psicomotricidad y arte. Pasa que ya no quedaba tiempo. Los movimientos psicomotrices activan redes, no exactamente las mismas, pero muy solapadas, con las del lenguaje, con la de expresión artística, con la de la manipulación manual. Todo lo que sea moverse ayuda, puede ser. No tiene por qué ser el único motivo. Por eso decía que la educación tiene que ser absolutamente transversal e integral. No tiene sentido, ni tan siquiera en una secundaria, hacer solo matemáticas y lengua y no sé qué, lo que importa de verdad, cuando lo que importa de verdad es hacerlo todo. Combinarlo con arte, con música, con psicomotricidad, con teatro, con todo, con todo. Y se puede mezclar. Tú puedes hacer una clase de biología representándola como una obra de teatro y estás combinando varias cosas. Por eso también muchas veces, no sé si se han fijado, pero cuando alguien estudia y está muy concentrado no puede evitar hacer dibujitos. ¿Por qué será? Porque el cerebro nos lo pide. Ha sido la pregunta. Bueno, parece que esta aproximación a lo científico ha sido un verdadero placer para todos. Así es que despedimos a David, le damos las gracias y prometemos que no será la última vez que venga a Madrid al Congreso de Ameiji.